El Espíritu Santo siempre tiene bromas. Hay que estar dispuesto a recibir las bromas del Espíritu Santo. Y cuando digo las bromas del Espíritu Santo, me refiero a muchas cosas, entre otras, aquellas que te sorprenden o que te sacan de tus propios esquemas chiquitos y rígidos. Yo tenía mi esquema y el Espíritu Santo me dice, hablar de otra cosa. O sea, hablar de otra cosa que inspiró él mismo por otra parte. Y tiene que ver con la segunda lectura de hoy. Dice, liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por temor de la muerte. Liberar de este modo, o sea, compartiendo, dice, con nosotros, Jesucristo, su condición humana, aquí lo dice a través de esta expresión, carne y sangre. Leo el contexto para que, ya que los hijos tienen una misma sangre y una misma carne, Jesús también debía participar de esa condición, de la misma carne y de la misma sangre, para reducir a la impotencia, mediante su muerte, a aquel que tenía el dominio de la muerte, es decir, al diablo, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por temor de la muerte. Aparece 2 veces la palabra muerte, reducir a la impotencia mediante su muerte, la de él, la de Jesús, aquel que tenía el dominio de la muerte, otra vez muerte, es decir, al diablo, él tenía el dominio de la muerte, y liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados por temor de la muerte. 3 veces la palabra muerte, no 2, 3 veces. Estoy asombrado porque veo una polvareda grande en la plaza que no es común. Si quieren, miren, parece Londres. Algo pasó y yo no sé qué, pero esto hace 2 minutos no estaba así. Bueno, fíjense que lo que... esclavizados por el diablo a través de esta arma, el miedo a la muerte o el miedo de morir. Una vez escuché a un profesor decir que un pueblo que ya no tiene miedo de morir es un pueblo invencible. Si el máximo miedo o el miedo más radical que puede es, bueno, el miedo a morir. ¿Por qué? Porque de repente no sabemos qué pasa del otro lado, no tenemos seguridad ante pasar el examen de Dios, etcétera, etcétera. Pero si somos libres respecto del miedo de la muerte, somos libres de todos los otros miedos que puedan entorpecer nuestra vida, sabotearla. Y dice que es Jesús quien nos libera del miedo a la muerte y de la esclavitud que el miedo a la muerte provoca. Y pensaba en esto, ¿no? ¿Cómo actúa el miedo a la muerte fundamentalmente en las sociedades de Occidente? ¿Cómo actúa? Volviendo a la muerte un tabú. De questo non ci parla. Los otros días vino una familia aquí a la parroquia, decirme, mi mamá se está muriendo. Bueno, era un día de semana, creo que fue el martes pasado. Y no estaba en su casa, estaba en el hospital Oñatibia. ¿Y a qué viene? ¿Qué quiere? Que usted diga una oración. Bueno, dije una oración. ¿Quiere que vaya a visitarla, a darle la unción? No, a ver si se muere. Muchas veces las personas que están en un estado grave se mueren luego de la visita de un sacerdote porque
de alguna manera pueden por fin entregar su vida. Mientras no reciben esa bendición y esa obra de Cristo en sus almas, están aferrados a las patas de la cama. Cuando reciben la unción de los enfermos o una bendición, con la indulgencia plenaria, etc., se sienten serenos y pueden entregar su vida a Dios, porque son liberados del miedo a la muerte. A ver, levante la mano el que está aquí presente que piensa que la muerte no le va a tocar. ¿Alguno cree que la muerte no le va a llegar? Perdón. Si es la única, esto te digo, mi mejor amigo de la secundaria, el gallego, el gaita, le decíamos, el gaita, se llama igual que yo. Pues se hizo medio ateo, ¿viste? Pero no importa. Ahí está, medio no, bastante, ateo y medio, ¿no? El gaita, ya cuando era ateo, me dice, ¿sabes qué? La única certeza que tengo de mi futuro es que me voy a morir. La única certeza. Ahora, uno puede vivir el miedo a la muerte en Occidente de esta manera. Volviendo el tema a un tabú, les decía, de questo no ci parla, no se habla. Mejor no hablar. Hemos ido reduciendo casi a la mínima expresión los obsequios funerarios a nuestros seres que parten. Ya prácticamente velorios no se hacen. Y cuando se hacen, muchas veces se hacen a cajón cerrado, no sea cosa de que los chicos se asusten. No, yo quiero recordar a papá como en las fotos, como cuando era joven. Lo vas a recordar, mira, ¿sabes qué? Lo vas a recordar así, y lo vas a recordar asá, y lo vas a recordar, porque tu papá o tu mamá ya están dentro tuyo, no está su figura, pero es importante también recordar el final. Volvemos a un pensamiento que te libere de encontrarte con vos mismo. ¿Por qué? En el fondo, el miedo a la muerte. Jesucristo no vino a liberarnos del miedo a la muerte dándonos una pastillita alternativa a toda la farmacología de distracción y de alivio que hoy hay. Jesucristo vino a liberarnos de la muerte dándonos una certeza de que más allá de la muerte nos espera el amor de Dios, que ya nos acompaña en esta vida, nos espera el amor de Dios, nos espera un destino eterno de felicidad, por supuesto, frente al cual somos responsables. Es interesante, me encantan, no sé si a alguno le gustan las historias de personas que han vivido experiencias de muerte durante unos minutos y que vuelven. Escuché una muy interesante, y es esta. Decía, yo pensé que me iba a encontrar con Dios, la luz, el túnel, todo eso. Me encontré con una gran oscuridad. Yo iba en Estados Unidos, en el desierto de Nevada, un adicto a las drogas, se daba con heroína o con cosas por el estilo. Había dejado a su familia porque el tipo quería vivir la vida loca y tener una familia es un encordio cuando uno quiere ser libre, ¿viste? Así pensaba este bendito hombre. Y claro, dice que se le dio por parar en el desierto de Nevada, se puso la gomita acá, se inyectó, pensaba que iba a sentir ese calorcito que había sentido en otras oportunidades cuando sentía que la droga entraba por sus venas. Contrariamente a eso, dice, sentí
un frío gélido que me entraba por esas venas y que se apoderaba de todo mi cuerpo y mi cuerpo que empezaba como a disolverse. Y lo interesante es esto, yo pensé que iba a verla, me di cuenta que me estaba muriendo, sí que me di cuenta. ¿Vos te crees que no te vas a dar cuenta? Me di cuenta que me estaba muriendo. Y pensé, me va a tocar la luz, el túnel, esas cosas lindas. No, me sumergí en una oscuridad terrible. Y en esa oscuridad, miren qué interesante, empecé a escuchar las voces con las cuales yo me había sistemáticamente justificado durante toda mi vida para drogarme, para serle infiel a mi mujer, para no hacerme cargo de mi hija, para ser deshonesto en mi trabajo, para vivir un estilo de vida egoísta y totalmente autorreferencial. Pero este aquí que esas voces ya no eran voces en mi mente, como aquellas con las cuales yo me había dado la razón a mí mismo tantas veces. Eran las voces exteriores de los demonios. Ahí entendí hasta qué punto los demonios me habían inspirado durante toda la vida todas esas elucubraciones, justificaciones. No te vas a morir, no pasa nada. No pasa nada, una vez no pasa nada, 2 veces no pasa nada, 3 veces. No, esto no causa adicción, no, esto está todo bien. Vos seguí, dale para adelante. ¡Wow! Y dice, no solo eso, en medio de esa oscuridad y de esas sombras, esos demonios se aparecían con un doble rostro, simultáneamente, un rostro que me atemorizaba, un rostro horrible, y al mismo tiempo un rostro benévolo, interesante, las dos caras de la falsedad. Por supuesto que justo pasó un paramédico y se despertó en un hospital con la conciencia de que lo que había vivido, su vida no podía seguir como antes. Hay muchas historias al respecto, ¿no? Es interesante, estudiarlo ese tema. Si fuera, ¿cuánta gente tiene miedo a la muerte? Porque no piensa, porque excluye. ¿Llevaste alguna vez a un hijo tuyo o a un nieto tuyo a un velorio? ¿O al cementerio? ¿O lo trajiste acá al cinerario para, acá está papá, acá está el abuelo? Es un tema. Si Jesucristo vino a liberarnos de la muerte, del miedo a la muerte y del demonio que nos tenía apretado, si fuéramos todos varones diría de las bolas, pero como no somos no lo voy a decir. ¿Se entiende, no? Sí. Lo digo elípticamente, simbólicamente. El miedo a la muerte es una opresión que provoca esclavitud. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino a liberar de este modo a todos los que vivían completamente esclavizados, por temor de la muerte. Él vino a esto. Hoy nos vamos a ir liberados de todo temor de la muerte y de todos los subterfugios con los cuales escondemos el temor, ese temor de la muerte. A veces uno de esos subterfugios puede ser el amarrocar para el futuro. Es un subterfugio, ¿viste? Buscar prevalecer siempre, darme a mí mismo la razón siempre. Yo soy, nunca me equivoco. Son recetas demoníacas para exorcizar el miedo a la muerte, pero que lo único que hacen, como son falsas, nos agarran más a través del miedo a la muerte, porque el miedo a la muerte solo tiene una solución,
Y es Cristo vida eterna. Yo soy la vida. Y Él vino para que con su muerte nos liberara. Amén. Amén. El año que viene les hablo de la presentación del Señor, pero bueno, sorry gordos. Fuerte. Lo peor, dice, bueno, hay personas, sí, hay personas que dicen, a ver, yo no le tengo miedo a la muerte, le tengo miedo al sufrimiento. Es decir, pero en última instancia son todos miedos vinculados entre sí. Porque quien tiene miedo soy yo, y el objeto que provoca mi miedo es la muerte, es el sufrimiento, es el dolor, es la pérdida. Pero en última instancia la muerte es algo así como el denominador común de casi todos los miedos a las pérdidas que acompañan nuestras vidas. Por supuesto que el sufrimiento, ¿el sufrimiento es bueno o no? Claro que no. Pero a veces nos hace bien. Claro que sí. Claro que sí. Por supuesto, hay personas que están sufriendo tanto que desean morir. Las personas suicidas, por ejemplo, tal vez están en situación de depresión tan honda que prefieren morir antes que seguir viviendo de esa manera. No porque les duela la espalda, sino porque les duele el alma. Pero ese es otro tema mucho más, que es un tema también complejo, porque en última instancia ahí la muerte no se ve como una disolución, sino como una puerta de escape, sin tomar en cuenta la responsabilidad personal ante la muerte.